Buenas tardes, mis amados. Vamos a continuar con este taller de los días viernes, obreros aprobados. Bien, vamos a entrar en materia en un punto que se nos había solicitado. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Entonces esto es importante porque nos va a enseñar a nosotros cómo este hombre, un gran servidor del Dios Todopoderoso, que fue enviado para rescatar al pueblo de Israel, ¿cómo es que no entra a la tierra prometida? Entonces, antes de entrar en materia, vamos a darle gloria a Dios, vamos a pedir su dirección para que pueda yo ser edificado y por ende usted también, y así usted poder disfrutar de la palabra de Dios. Así que lo invito ahí donde usted se encuentra, vamos a darle gracias a Dios, oremos juntos y pidamos su santa dirección y el descubrir de los misterios de la palabra de Dios. Padre, una vez más te damos gracias en este momento y pedimos la dirección de tu Espíritu en esta hora para disfrutar de la palabra, para enriquecernos, y sea ella mostrándonos, Señor, qué cosas pueden impedir que nosotros disfrutemos de esa abundancia de tu amor, de esa abundancia de sabiduría, de esos privilegios en la tierra, para no ponerlos en práctica y sí hacer aquello que es de tu agrado. Padre, te bendecimos en esta hora, declaramos palabra profética, fresca y de revelación sanadora para cada uno de nosotros, y que sea el ambiente sobrenatural en cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. Padre, muchas gracias, la gloria y la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús, amén. Bien, mi amado, vamos a entrar en materia. Le invito, por favor, que busquen Deuteronomio, capítulo 32. Vamos a buscar en Deuteronomio porque es importante. La palabra nos va a mostrar, nos va a relevar, nos va a revelar por qué este hombre tan servidor de Dios, se podría decir, porque él fue el que de alguna u otra manera manifestó la gloria de Dios con señales y prodigios que harían cualquier persona de la actualidad quedarse con la boca abierta. Y es muy importante para nosotros poder decir, bueno, ¿por qué este hombre no pudo entrar? Y fue una muy buena pregunta que nos hicieron. Y entonces nosotros nos tomamos la tarea de investigar, de indagar un poquito, ¿por qué este hombre, el servidor de Dios, no entró a esa tierra prometida? Entonces, Deuteronomio capítulo 32, versículos 48 y 52. Si usted ya lo encontró, dígame amén. Bien, dice: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte el cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces, vemos acá que Dios en su infinita misericordia le dice a Moisés: bueno, Moisés, sube a esta montaña, quiero que mires la tierra prometida, pero no vas a poder entrar en ella. ¿Y por qué no vas a poder entrar en ella? Bueno, porque no me glorificaste ante el pueblo. Pero nosotros tenemos que mirar algo, es que Moisés era un servidor de Dios, era un instrumento en su momento, y Dios de alguna u otra manera contó con él, le mostró cosas gloriosas. Recuerde que Moisés es el escritor del Génesis, y creo y estoy convencido de que para que este hombre haya pecado, tenía que haber hecho algo muy delicado que Dios dijo: bueno, esto sí no se lo voy a permitir. Recuerde que Moisés fue enviado por parte de Dios para rescatar al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál era la tarea de Moisés? Era rescatarlos,
llevarlos hasta que encuentren la tierra prometida, enseñarle la ley de Dios, enseñarle el temor de Dios, para que ellos pudieran tener esa reverencia, para que pudieran entender de que sí tienen un Dios, que no estaban solos. Entonces, Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios, se podría decir cara a cara, y de obedecer todas las ordenanzas por parte de Dios. Sin embargo, tenemos que mirar que él cometió una falta que de alguna otra manera para Dios fue algo que no lo permitía. Dios no le iba a permitir entrar a la tierra porque él, viendo todas esas maravillas, esto no se lo iba a permitir. Entonces, ¿cuál fue la falla o el error que él cometió para que no hubiese podido entrar a esa tierra prometida? Alguien podría decir, bueno, sería de pronto su edad, el hombre ya estaba muy avanzado de edad, tenía más de 120 años o casi los 120 años, o será que amaba más al pueblo que a Dios, o sencillamente pues desobedeció, hizo algo muy diferente, de pronto empezó a hacer su voluntad y no contar con Dios. Pero realmente estas cosas que estoy mencionando no fueron los causantes para que hubiese entrado a la tierra prometida. No, ese no fue el causante. El causante fue porque no glorificó a Dios en medio del pueblo. Entonces es ahí donde nosotros vamos a empezar a trabajar y a profundizar un poco el por qué no pudo, ¿sí? Entonces miren lo que dice en Números. Vamos a leerlo porque es importante, Números capítulo 20, del 1 al 13, y vamos a discernir y entender por qué realmente no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces vaya a Números rápidamente y usted va a ver cómo Dios aclara el por qué él no entró, y es muy importante. Dice en Números 20 del 1 al 13, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higuera, ni de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fue Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, al templo, la iglesia que ellos tenían, porque ellos construían unos lugares especiales para reunirse con el Señor. Y dice que la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña y a vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacará agua de la peña y darás a beber a la congregación en sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, escuchen lo que les dijo a la congregación: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés: aquí está el por qué Dios se enojó con Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rancilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Nosotros necesitamos mirar de que Dios le dijo algo a Moisés. Le dijo: como el pueblo está alterado y tiene sed, antes de que les vayan a hacer daño, vayan a donde estaba la peña. Les dijo dónde estaba la peña: reúna a la congregación, que ellos puedan ver, y háblele a la peña. Bueno, entonces él se fue con Aarón, reunió la congregación, los regañó, los exhortó, les dijo: pueblo rebelde. Pero él, de su momento, en vez de hablarle a la peña, ¿qué hizo? La golpeó 2 veces. Eso le costó el no poder entrar a la tierra prometida. Y usted se preguntó: ¿pero Dios se enoja por eso? La verdad sí, porque
Para Dios mostrarle a Moisés las señales gloriosas, Moisés nunca tuvo que golpear a nadie. Solamente hablaba y se hacían las cosas. Va a venir pestes y llegaban las pestes. Dios nunca le dijo golpee el agua, golpee aquel lugar. No, solamente di la palabra, porque para Dios es ley. Si Dios dice sea la luna, sea el sol, sea la noche, sea el día, se cumple porque es su palabra. Pero que hagan algo diferente a lo que Él les ha enseñado, a lo que Él ha manifestado, para Él es una persona que sencillamente, aún mostrándole toda su gloria, es una persona que no tiene la confianza, no cree, y por eso fue molesto. Es algo muy parecido como en un pasaje del Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo le ha enseñado a los discípulos muchas cosas. Han visto sus milagros, sus señales, cómo Jesús habla, cómo echaba fuera a los demonios. Y estando en la barca Jesús con ellos, resulta que Jesús se queda dormido y empieza una ventisca, empieza a llover fuerte, brisas por un lado, la barca se mueve. ¿Y qué cree que hacen los discípulos? Despiertan a Jesús todos temerosos y le dicen: Jesús, ¿no ve que vamos a morir? Haga algo. Entonces Jesús se para, me imagino la impresión, y al verlos a ellos miedosos y el agua lloviendo y las nubes moviendo fuertemente la barca, pues Él llega y reprende el aire, reprende la llovizna y los regaña a ellos diciéndoles: hombres de poca fe. Entonces, si esto pasó en el presente de Jesús, ¿cómo no estar enojado Dios mostrándole a Moisés todo su poderío? ¿Y por qué se dejó influenciar por la incredulidad del pueblo, por la rebeldía del pueblo? Bueno, esta broma le costó a Moisés el no poder entrar a esa tierra prometida. Y aunque usted no lo crea, hay unos pasajes que el mismo Moisés tratando, diciéndole: Señor, por favor, permíteme entrar a la tierra prometida. Y el Dios Todopoderoso le dice: mire, basta, no hablemos de este asunto. Más bien, vaya y busque a alguien y que se encargue de llevar a ese pueblo. Pero usted no me va a entrar a la tierra prometida. Y recuerde, Moisés, la escritura dice que ya tenía 120 años. Ahora, también tenemos que mirar que él ya estaba avanzado en edad. Era vigoroso, podía ver bien, pero realmente para esta continuidad yo creo que Dios antes le hizo un favor, para que no tuviera que seguir con esa gran carga. Entonces, cuando nosotros vemos, Dios le dijo algo muy claro: tenía que hacer tal cual como siempre lo había hecho. Pero aquí hay algo que nosotros necesitamos notar. Mire, nosotros ahora sí vamos a vivir, a traerlo a nuestro día a día. Nosotros como creyentes vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje, pero hay algo curioso en todo esto. Aunque la palabra nos dice a nosotros cómo ser efectivos en algo que queremos, siempre vamos a estar rodeados de gente que negativa, gente rebelde, gente que contradice, y todo ese lenguaje, toda esa situación, que la economía, que la corrupción, que la persecución, que la muerte, que tantas cosas, es como una voz que contradice a lo que ya Dios había manifestado. Cuando usted mira, volviendo al tema, usted ve que Moisés reúne al pueblo y le dice: pueblo rebelde. ¿Cómo cree que estaba Moisés en ese momento? Pues alterado también, llevándolos, mostrándole la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, Él está escuchando un pueblo, y no eran 20 personas, no eran 100 ni 500, eran casi como 6 millones de habitantes, y todos peleando, queriendo agua, queriendo carne, queriendo pan, queriendo una cosa, que mejor comodidad, que dónde está la tierra prometida, que por qué nos has traído por acá. Se quejaban por el día, se quejaban por la noche. Y como Dios es un Dios de palabra, Él no se pone, Dios no puede llegar y decir: bueno, hoy te bendigo, y usted se enojó mañana y Dios dice: yo como que cambio de parecer, no, ya no te bendigo. No, si Dios dice te bendigo, Él sabe que va a tener que soportar las actitudes y las mañas de las personas. Por eso vemos que las escrituras siempre nos van a estar enseñando a nosotros que Dios sí dice y habla y ratifica lo que Él promete. Pero lo que más le moleste, según estoy viendo en esta escritura, es que no le crean a lo que Él ha dicho. Dios le dijo a Moisés que no golpeará, y no dice que golpee la peña. Él le dijo: háblale a la peña. Pero Moisés, ¿qué hizo? Fue y la golpeó. Y para rematar, lo hizo 2 veces. ¿Influenciado por qué? Por la gente.
lo hizo cambiar de idea, lo hizo animarse en su impulso diciendo, hombre, pues vamos a golpear a la peña porque tiene que salir agua, porque tiene que salir, porque tengo este pueblo desesperado y hay que darles de beber, ellos y las bestias. Y él, al ver que obviamente la peña tenía que responder, pues salió tanta agua que todos bebieron, hasta las bestias y todo eso. Lo que ellos no se imaginaron es que cuando fueron a la presencia de Dios, Dios les dijo que de alguna otra manera que habían desobedecido, que habían pecado. La palabra desobediencia es la misma que nosotros conocemos como pecado. Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? Esta enseñanza nos deja a nosotros de que Moisés, un servidor de Dios, conocedor de la palabra, porque él fue el que la trajo. Recuerde que en esa conversación que tuvo con Dios en el monte Oreb, Dios ahí se manifiesta, escribe los mandamientos. Él ya tenía el mandamiento en su corazón, porque recuerde que él era un servidor, un enviado de Dios, y por eso él hacía lo que ya Dios le había enseñado. Entonces, cuando nosotros vemos todo un hombre servidor de Dios, temeroso de Dios, vio los milagros de Dios, pero algo pasó en su caminar que lo hizo dudar o lo hizo cambiar de idea de la orden divina. Y estas cosas hacen que Dios de alguna otra manera se moleste y retenga algunas cosas que ya se habían pactado. Si ustedes miran, nosotros vemos en esta ilustración de la palabra, es que Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña? Porque es una orden de Dios. Es una orden. Mire, quizá en la humanidad, cuando hay desobediencia, las cosas como que no se nos sujetan. ¿Y cómo se nos van a sujetar las cosas si todo le pertenece a Dios? Eso debemos tenerlo claro. Pero cuando Dios le da una orden a usted y le dice a usted, haga esto, es porque así va a ser y eso va a tener que dar una repercusión. Algo tiene que pasar. Por eso es que nosotros muchas veces como creyentes y como todo el pueblo de Dios deben entender lo siguiente: si usted dice amén al mensaje de la palabra de Dios, es porque usted lo ha creído, es porque usted lo va a poner en práctica y usted va a ver el resultado de ello, el fruto de ello. Pero si usted escuchó el mensaje y resulta que lo cambia, bueno, no me parece, esto sí lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, pues ¿qué cree que va a pasar? Las cosas van a ser muy diferentes. Y a eso se le llama pecado. ¿Por qué? Porque no se está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Hay algo que me llama la atención y esto nos va a servir de reflexión. Cuando el Señor Jesucristo, ya hablándolo en el Nuevo Testamento, iba a orar, Él enseñó algo que Él llegó y dijo: cuando ustedes oren, ¿sí?, en secreto, deben pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos sabemos pararnos, comer, vestir, sabemos salir tenemos muchas ideas, tenemos muchas cosas que las podemos hacer con nuestra humanidad. Tenemos sabiduría, tenemos inteligencia y dones y disponemos de ellos para hacer tantas cosas. Todos tenemos habilidades en casa, fuera de casa, en el trabajo, donde estemos. Pero una cosa es hacerlo a mi modo y otra cosa es cuando Dios dice que se haga de esa manera. Entonces, la humanidad tiene de alguna otra manera un conflicto en si obedecer a lo que Dios me dice o sencillamente obedecer a lo que yo considero que es viable. Por eso usted va a ver en Proverbios donde dice: no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, teme a Dios y apártate del mal. ¿Por qué dice eso? Porque mientras el hombre siga insistiendo que la bendición, que la manera de estar sano, que la manera de vivir bien es tomando atajos, haciendo unas cosas, buscando aquellas cositas. Mire, la gente le gusta buscar la suerte. La gente cuando está enferma busca medicamentos, se automedicamenta. Toman hierbitas, y se inventan un montón de cosas. Y si es para buscar finanzas, igual, están como tentáculos, tienen los dedos extendidos por cualquier lado. Lo importante es tener los recursos que se necesitan. Pero nosotros necesitamos mirar algo. Si el Señor Jesucristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, es porque así es. Todo será añadido. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Que si Dios dejó su palabra y si Él en intimidad con usted le dice lo que debe hacer, hágalo.
Hágalo tal cual. Si Dios pone en su corazón hacer una ofrenda, hágalo. Si Dios pone en su corazón de ayudar a alguien, hágalo. Si Dios pone en su corazón de más compromiso, hágalo. Todo lo que le pida a Dios siempre nos va a llevar a un bien. Siempre, siempre. Si Dios le dice a usted, haga esta hoja de vida, llévela a tal empresa, hágalo, porque es una relación con Dios. Si Dios le dice que visite a alguien, hágalo. Si Dios dice que ore por alguien, hágalo. Todo lo que Dios le pida a usted, por favor, no lo cuestione. Hágalo tal cual como Él se lo esté mostrando, para que usted pueda recibir esas bendiciones de parte de Dios. Mire, no hay nada más maravilloso que Dios pueda decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sabe por qué? Jesús hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Moisés hizo, pero le faltó algo para poder haber entrado a la tierra prometida, y era no haber desacatado lo que Dios le dijo que tenía que hacer en ese lugar. Muy bien, ok, maravilloso, muy buen servidor, pero no pudo entrar a un nuevo capítulo como era la tierra prometida. Pero bueno, ¿qué nos enseña todo esto? Que nosotros podemos ir de en aumento en aumento. Si usted quiere más de Dios, aprenda a obedecer a Dios. No le consulte a la gente que no tiene temor de Dios. No se ponga a consultar las cosas que a Dios le agradan. Hay mucha gente que le gusta consultarle porque son familias, porque si ellos no tienen el temor de Dios, si no tienen una relación con Dios, ¿cómo usted les va a consultar a ellos? Ellos van a rechazar, porque el ídolo de ellos es el que les da placer en su cuerpo. Pero nosotros tenemos a su Espíritu por medio del Padre para disfrutar de una relación, para que nos dé la sabiduría y la capacidad de agradar al Padre. Entonces, mi amado, confío que esta enseñanza, este taller le haya servido para que usted tenga la sabiduría, el conocimiento del por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida conforme a las Escrituras, y así usted gozarse de saber de que hay cosas en nuestras vidas que pueden, escuchen, atrasar bendiciones, pueden atrasar, pueden de alguna u otra manera retener aquellas cosas que nosotros queremos alcanzar con el Señor. Entonces, para que estas cosas no se nos vuelvan un obstáculo, aprendamos a obedecer todo lo que Dios pide para nosotros. Bien, vamos a orar en el nombre de Jesús, y confío que este mensaje llegará a tu corazón, lo pondrás en práctica y lo vivirás para que disfrutes las bendiciones de Dios. Padre, oro en este momento en el nombre de Jesús que toda rebeldía, desobediencia, todo desacato, todo cuestionamiento a tu palabra se va de nuestras vidas y de nuestros pensamientos. Señor, recibimos la verdad de tu Espíritu, la pongo en práctica, me afirmo en tu palabra, y de ahora en adelante, todo lo que tú me hables, todo lo que tú me indiques, lo voy a hacer para que tu nombre sea glorificado en mi vida y en todos los que me conocen. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bueno, mi amado, te sigo bendiciendo. Será hasta en otro taller. Que Dios te bendiga grandemente.